Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 567. Una discusión con Eglantine. Mis disculpas por la brusca citación, dijo Eglantine, ofreciéndome asiento. Acabábamos de intercambiar los saludos habituales. Oswin empezó inmediatamente a preparar un bloqueador de sonido que afectaba a la zona, por lo que Karstedt y Rillarda salieron de su alcance. Pude ver la preocupación en sus rostros. Eglantine despejó la sala de sus asistentes, se sentó en el sofá justo enfrente de mí y me miró fijamente a los ojos. Anastasios estaba asistiendo a la ceremonia de graduación, así que ella estaba aquí en su lugar. Lady Rosemaine, no tenemos mucho tiempo, dijo. ¿Puedo hablar con franqueza? Utilizar giros oscuros solo daría lugar a malentendidos, sobre todo cuando estaba lejos de ser una maestra de las frases nobles. Cuanto más directos fuéramos, mejor, así que asentí y dije, por supuesto. Eglantine continuó explicando la situación. El sumo obispo y el sumo sacerdote de la soberanía habían causado revuelo durante el almuerzo al afirmar abiertamente que el círculo mágico era para seleccionar a los Ent. Algunos antiguos habían respondido que Trawerqual se merecía el Gutriseit por todo su duro trabajo, mientras que a otros les preocupaba la idea de que Detlinde se convirtiera en la próxima gobernante de Jürgenschmidt, después de lo que habían visto de ella. Algunos incluso habían afirmado que todo esto era un complot secreto orquestado por Ferdinand, que ahora intentaba manipular a su prometida tras perder el control sobre mí. Se expresaron muchas opiniones, continuó Eglantine, pero el rey Trawerqual considera que el Gutriseit es esencial para gobernar Jürgenschmidt. Incluso dijo que cedería de buena gana el trono a Lady Detlinde si ésta la obtuviera. ¿Pero por qué, si envió a Lord Ferdinand a Arensbach por sospechas similares? Pregunté. ¿No podría el rey haber esperado a que Ferdinand obtuviera el Gutriseit y entonces haberle dado el trono a él en su lugar? Por el momento, solo puedo decir que el estatus del ducado de Uno es de gran importancia. En la próxima conferencia de archiduques, Ehrenfest recibirá el mismo trato que los del bando vencedor de la guerra civil, pero entonces se les consideraba un mero ducado neutral. Un candidato a archiduque de Arensbach, que hizo tan grandes contribuciones durante la guerra, sería naturalmente preferido. Al parecer, se había decidido que un Cent procedente de Ehrenfest era inaceptable debido al rango medio de nuestro ducado, al escaso número de nobles de la soberanía y a los insuficientes compromisos diplomáticos con otros ducados. Era imposible saber quién se habría aliado con nosotros si Ferdinand hubiera obtenido el Gutriseit y se hubiera convertido en Cent. A muchos les preocupaba que alguien apareciera entonces para robarle el trono, y lo último que querían todos era otra guerra civil. Eglantine continuó. La guerra civil comenzó originalmente cuando el primer príncipe de la época empezó a resentirse de que el segundo príncipe heredara el Gutriseit, e intentó robárselo. Había asesinado al segundo príncipe en el proceso, pero eso no le concedió el Gutriseit. A partir de ahí, empezó a sospechar que el tercer príncipe, que era el hermano materno del segundo, tenía el texto en su lugar, y así empezó la guerra. La familia real perdió parientes y camaradas a causa del Gutriseit, dijo Eglantine. Por lo tanto, estamos tratando de evitar otro conflicto en la medida de nuestras posibilidades. Que Lady Detlinde obtuviera el Gutriseit sería bastante preocupante. Pero si tiene al sabio y entendido Lord Ferdinand apoyándola como su esposo, el rey Trawerqual cree que, a pesar de todo, cumplirá con sus deberes. Por favor, no. Ferdinand moriría por dentro. La luz nunca volvería a sus ojos. Sin embargo, continuó, no sabemos si el templo de la soberanía habla con la verdad. Por eso necesitamos aprender todo lo que podamos sobre el círculo mágico, y cuanto antes. Sus ojos anaranjados se centraron en mí. Lady Rosemaine, ¿qué opina de sus afirmaciones? Me encontré con su mirada,
sabiendo que no dejaría pasar desapercibida ni la más pequeña mentira, y esbocé una noble sonrisa. Mis disculpas, Lady Eglantine. Los giros de la mayoría de edad solo se celebran en la Academia Real. La costumbre no se sigue en Erenfest. ¿Así que no lo sabes?, preguntó Eglantine, suspirando. Tener que ocultarle un secreto me hacía doler el corazón, pero al menos me consolaba saber que no le estaba mintiendo descaradamente. Claro, la Biblia decía a ustedes que quieren ser Sent, pero ¿qué significaba eso en realidad? Una suposición era que el círculo tenía algo que ver con el próximo gobernante, pero no lo sabía con seguridad. Ni siquiera lo había investigado. Por lo tanto, no podía dar una respuesta mejor. El almacén subterráneo de la Academia Real contiene varios documentos relativos a ceremonias religiosas, dije. Lord Ferdinand los ha leído, así que podría serte de más ayuda. Oswin anunció que Ferdinand había llegado de Arensbach. Eglantine interrumpió la conversación y salió del alcance de la herramienta mágica de bloqueo de sonido para saludar a su nuevo invitado. Ferdinand entró solo en el área de efecto del bloqueador de sonido. Eckhart y Justus esperaban con Karstedt y Rillarda. Al verlos a todos juntos, me di cuenta de que teníamos dos reuniones de padres e hijos, Karstedt y Eckhart, y Rillarda y Justus. Estoy segura de que estarán intercambiando información sigilosamente. Sylvester le dio a Karstedt un pequeño papel doblado, y Rillarda también estaba preparando algo. Los observé un momento y luego me di cuenta de que Ferdinand me miraba. Su expresión parecía decir, ¿por qué estás aquí? Lord Ferdinand, ¿puedo pedirle que se siente junto a Lady Rosemaine? Preguntó Eglantine. Desde luego. Si me disculpa. ¿Cómo se encuentra Lady Detlinde? Tal vez se sentía mal al principio. Estaba bien antes de la ceremonia. El giro de dedicación le drenó el maná, lo que causó su desmayo. Dicho esto, me aseguré de que recibiera una poción de rejuvenecimiento, así que está en vías de recuperación. Pido disculpas de todo corazón porque un candidato a archiduque de Arensbach perturbara una parte tan crítica del giro de dedicación. Su extraño peinado, sus chispeantes giros, su caída inconsciente, su activación de un círculo mágico desconocido. Ferdinand se disculpó por la secuencia de acontecimientos extraños y francamente perturbadores. Hice todo lo que pude, continuó, pero ella no me escuchó. La culpa es de mis propios defectos. A continuación, Ferdinand sacó y activó la grabadora de sonido que se había dejado esta mañana. Inmediatamente le oímos advertir a Detlinde que no se pusiera 5 horquillas, ya que hacerlo sería visto como un desaire a la familia real. Detlinde respondió entonces que se quitaría algunas, aunque sonaba muy descontenta. Nunca pensé que sustituiría las horquillas por otros adornos, dijo Ferdinand. Veo que has tenido un día duro, comenté sin pensar. Eglantine esbozó una sonrisa igualmente preocupada. Las propias decisiones de Lady Detlinde condujeron a todo esto, así que no te haremos responsable. Puedes estar tranquilo. Ferdinand se relajó visiblemente, pero luego frunció el ceño. Esperaba un duro sermón cuando recibí una citación urgente tan poco después del incidente. Supongo que preguntarme por su bienestar es una excusa y que en cambio deseas hablar conmigo de Rosemaine. Solo tiene razón a medias, continuó con una sonrisa de disculpa. Durante el almuerzo, el Templo de la Soberanía reveló cierta información que ha desatado el caos. Ahora debemos reunir información por nuestra cuenta, y hemos oído tanto de Auberenfest como de Lady Rosemaine que estás bien informado sobre los caminos del templo. Por alguna razón, Ferdinand me fulminó con la mirada. Esta vez, parecía querer decir, no me metas en estas cosas. Simplemente he dicho que tú sabes de estos asuntos mejor que yo. No es cierto. Ferdinand dejó escapar un suspiro derrotado y dijo, ¿me pueden decir qué pasó? Eglantine y yo le explicamos lo que ya habíamos hablado. Entonces, Eglantine preguntó, Lord Ferdinand, ¿conoce el círculo mágico que apareció en el escenario? Él asintió lentamente y dijo que sí, luego se quedó callado. Eglantine debió darse cuenta de que no tenía intención de decir nada más porque continuó con su interrogatorio. El Templo de la Soberanía afirma que su propósito es seleccionar a un Sent.
Para ser franco, me sorprende que lo sepan. Los del Templo de la Soberanía apenas saben leer la Biblia. Como había dicho, la investigación del año pasado había revelado que los del Templo de la Soberanía solo podían leer la mitad de la Biblia como mucho. Estaba bastante segura de que no habían sido capaces de ver el círculo mágico al principio de la Biblia, y sin embargo consiguieron identificarlo cuando apareció en el escenario durante solo un par de segundos. Impresionante. El templo de Ehrenfest contiene tablas, documentos y transcripciones antiguas de la Biblia para que los sacerdotes grises las utilicen al preparar los rituales, dije. Tal vez el templo de la soberanía tenga sus propios documentos que no requieran maná para ser leídos. Mi mente se agitó mientras intentaba imaginar qué maravillas me aguardaban en esta sala de libros desconocida. Ferdinand me dirigió una mirada que decía, no estoy en desacuerdo con tu opinión, pero guarda silencio. De acuerdo con sus deseos, cerré la boca. Eglantine esbozó una sonrisa de desconcierto y luego frunció el ceño. ¿Significa eso que el Templo de la Soberanía dice la verdad sobre el círculo mágico? No se equivocan del todo, pero ¿por qué nos haces estas preguntas tanto a Rosemaine como a mí? Eglantine se puso una mano en la mejilla. Aunque me avergüence admitirlo, nadie en la familia real está familiarizado con las ceremonias religiosas. Debido a su tensa relación con el Templo de la Soberanía, no podían acceder a los documentos necesarios para luchar contra sus pretensiones. El ritual de dedicación de Lady Rosemaine en la Academia Real era prueba suficiente de que es una auténtica sumo obispa que realiza verdaderos rituales. Por eso esperábamos recibir su consejo en este momento tan preocupante. Supongo que ella ya le habrá informado de que el archivo subterráneo bajo la biblioteca de la Academia Real contiene documentos de gran importancia para usted y para los candidatos a archiduques del país. Me cuesta ver por qué la familia real no tiene ya la información que busca, a menos que... Me fulminó con la mirada. ¿No le informó ella, a pesar de sus frecuentes encuentros con miembros de la familia real? Sacudí enérgicamente la cabeza y dije, se lo dije. Fui con los 3 príncipes e incluso les ayudé a traducir el texto a la lengua vernácula moderna. A pesar de mi advertencia de que no debías entrar en el archivo bajo ninguna circunstancia, en mi desesperación por demostrar mi inocencia, había revelado otro de mis pecados. Era un decreto real, balbuceé. No me permitieron negarme. Realmente no había podido hacer nada. Lady Rosemaine tiene mucho talento para entender el lenguaje antiguo, dijo Eglantine. Su talento nos ayudó mucho, así que debo pedirte que no la castigues. Rosemaine solo tiene ojos para los libros, dijo Ferdinand sin rodeos. Es imposible predecir cómo podría ofender, y esto se vuelve aún más peligroso si tenemos en cuenta que al archivo solo tiene acceso la familia real y los candidatos a archiduques seleccionados. Nuestra única opción es prohibirle la entrada desde el principio. No pude protestar. Durante mi visita a los príncipes, le había dado a Sigisbald respuestas a medias y acabé necesitando que Anastasios me sacara a rastras. Sea como fuere, ¿qué otra cosa podía hacer? Pregunté. Ni el príncipe Sigisbald ni el príncipe Anastasios tienen conocimientos de lenguas antiguas. Lady Hannelore y yo tenemos previsto volver a ayudarles durante la conferencia de archiduques de la próxima primavera. Ferdinand hizo una mueca. ¿Desean que tú interpretes? Entonces la información que buscan permanecerá enterrada durante mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Siempre empiezas por la parte superior izquierda de cualquier estantería que se te presente, ¿correcto? Así es como te acercaste a las salas de libros del templo, la finca de Karstedt y el castillo, así como a mis propias estanterías. Creo recordar que los documentos sobre el círculo mágico en cuestión están cerca del fondo, por lo que tardarías muchas lunas en alcanzarlo. Es una costumbre mía. Empezar por un extremo es la mejor manera de asegurarme de que no me pierdo nada. Pero no me había dado cuenta de que se había dado cuenta. En cualquier caso, continuó Ferdinand, debo insistir en que el archivo está repleto de conocimientos esenciales para el próximo Cent. Si aún no conoces los rituales y ceremonias del templo, por ahí deberías empezar. Aprender a leer la lengua antigua también te convendría. La familia real no tiene tiempo para invertir en semejante empresa, dijo Eglantine. Recordé el estado en que se encontraba el rey antes,
cuando parecía tan demacrado como Ferdinand, y la devoción con que ofrecía maná. Realmente era difícil imaginarlo teniendo tiempo para estudiar. Ferdinand negó con la cabeza. Las habilidades de interpretación de Rosemain se desarrollaron en apenas 1 o 2 temporadas, mientras memorizaba las oraciones necesarias para los rituales y se dedicaba a leer la Biblia. Todo ello mientras se esforzaba por salvar a los niños de un orfanato. Comprendo que la familia real ya tiene mucho entre manos, pero si estudias con la misma dedicación que ella, seguro que aprenderás lo que buscas. Eglantine me miró con extrañeza. Recordaba vagamente haber pasado la mayor parte de mis días como aprendiz de doncella de Santuario Azul mirando pizarras, intentando memorizar oraciones. Todos aquellos años, me había quejado de que los nombres de los dioses eran demasiado confusos y difíciles de recordar. Ferdinand continuó, en esta ocasión, como realmente tienes poco tiempo, te daré las respuestas que deseas. Pero si no aprende a leer los documentos pertinentes por su cuenta, nunca sabrá cómo se puede estar tergiversando la información. Creo sinceramente que entender ese lenguaje es una habilidad esencial para un Sent. El Gutriseit concedido por Mestionora, la diosa de la sabiduría, debe ser más antiguo que las Biblias que poseen los sumos obispos. Eglantine se sobresaltó. No se me había ocurrido antes, pero tenía razón, la Biblia y sus instrucciones para convertirse en rey eran seguramente más modernas que el Gutriseit. El círculo mágico identifica a los candidatos a Sent, dijo Ferdinand. Sin embargo, no sería del todo correcto afirmar que el hecho de que Lady Detlinde haga aparecer el círculo signifique que está más cerca de ser la próxima Sent. Era una explicación para Eglantine, pero yo también escuchaba con atención. Lo único que sabía del círculo era que surgía de la Biblia cuando la abría. En la Academia Real, cuando un candidato a archiduque o miembro de la familia real inteligente y competente alcanzaba la mayoría de edad, se realizaba ese giro de dedicación para ver si tenía suficiente maná para convertirse en Sent. El círculo aparecía cuando uno rezaba y ofrecía su maná a los dioses mientras realizaba el giro. Para aquellos con todos los elementos y suficiente maná, aparecía un pilar de luz. Y continuó, solo los que podían hacer aparecer esta luz podían pasar a la siguiente fase del proceso de selección. Lady Detlinde ni siquiera pudo activar el círculo mágico, lo que significa que no puede ser considerada candidata. Pero ni el príncipe Anastasios ni yo pudimos activar el círculo, dijo Eglantine, preocupada. Si nadie de la familia real lo había logrado, entonces tal vez el Templo de la Soberanía tenía razón al decir que Detlinde era más apta para convertirse en la próxima Sent que cualquiera de ellos. Por encima de todo, hay que ofrecer plegarias y maná mientras se gira. El círculo mágico solo le apareció a Lady Detlinde porque estaba expulsando maná para hacer brillar las piedras feis de su ropa. Por lo tanto, fue pura coincidencia. Incluso aconsejaría que la familia real experimentara con esto por sí misma. Tienen suerte de que la investigación conjunta de Ehrenfest y Dunkelfelger haya dado a conocer los medios para aumentar los elementos propios. Tal vez podrían celebrar ceremonias religiosas y ofrendas de maná, repetir el ritual para obtener protecciones divinas y luego activar ustedes mismos el círculo mágico. Ofrecer maná durante un giro de dedicación. Ya que ambos son expertos en rituales. ¿Podríamos pedirles ayuda? Su mirada se posó en mí. Lady Rosemain da bendiciones incluso cuando solo está practicando sus giros, ¿verdad? Ferdinand rechazó a Eglantine sin vacilar. No deseamos ser vistos con aún mayor sospecha. Rosemain seguramente formaría el círculo mágico con más facilidad que Lady Detlinde, teniendo en cuenta su cantidad de maná y la frecuencia con la que reza, pero eso por sí solo no decide el próximo Sent. Ella solo sería una candidata. Lo verdaderamente importante es lo que sigue. ¿Lo que sigue? Repitió Eglantine en voz baja. Ferdinand no respondió a su pregunta. En su lugar, pasó a hablar de las posibles repercusiones de involucrarme. Incluso si Rosemain fuera elegida para gobernar Jorgenschmidt, la familia real debería saber mejor que nadie que Ehrenfest no está equipada para mantener a un Sent. Además, si esta experimentación con el giro de dedicación se hace en masa, existe la posibilidad de que aparezcan nuevos candidatos a Sent uno tras otro, de todos y cada uno de los ducados. Eso solo sembrará la semilla del caos, por lo que la familia real debe reservarse esta investigación.
Los ojos de Eglantine vagaron por la habitación durante un momento hasta que finalmente, y muy vacilante, volvió a hablar. Lord Ferdinand. ¿Qué opina de aquellos que sospechan que está utilizando a Lady Rosemaine y Lady Detlinde para buscar el Guthriesaid? ¿Y qué dicen que desea ocupar el trono? Solo puedo suponer que tu caballero comandante está entre ellos, dijo Ferdinand, impasible. Fue porque mis acciones se consideraron sospechosas que me enviaron a Arensbach, y ahora Lady Detlinde activó este círculo mágico desconocido. Su calma me irritaba. Había sufrido y soportado tanto yendo a Arensbach. ¿Y ahora se cuestionaba aún más su lealtad? Eso me irritó hasta el punto de no poder contenerme más. Me asombra la estupidez de aquellos de los que se rodea el Cent. Espero que no hayas olvidado que Ferdinand rechazó inicialmente la oferta de Arensbach. Se trasladó solo porque la familia real desoyó sus deseos y lo envió lejos por decreto real. Los ojos de Eglantine se abrieron de par en par ante mis comentarios sin censura. Debería haberse alegrado de que me hubiera contenido lo suficiente como para no añadir: los recuerdos de la realeza son sorprendentemente convenientes. Rosemaine, dijo Ferdinand, clavándome su mirada más severa, creo que te dije que guardara silencio. Francamente, se podía alargar. Si no hacemos oír la verdad y nuestras intenciones, la familia real nunca las entenderá, le respondí, casi gritando. Es mejor que hablemos con sinceridad a que permanezcamos en silencio y actuemos impasibles mientras dejamos que el odio y el resentimiento se acumulen en nuestros corazones. Tú me enseñaste a utilizar las conversaciones para atar los cabos sueltos. Pero no cuando eso significa ser tan grosero con un miembro de la familia real. Te preocupaba que seguir el decreto real te hiciera romper la última promesa que le hiciste a tu padre, pero seguiste adelante de todos modos para despejar todas esas sospechas. Si la familia real y los suyos te van a cuestionar incluso ahora, entonces ¿qué sentido tenía que aceptaras desde el principio? Ferdinand se quedó callado un momento, sin palabras. Rosemaine, debes parar. Yo no importo en esto. Si importas. A eso me refiero. No podemos permitir que la cortesía ahogue nuestros verdaderos pensamientos. Debemos ser directos con nuestros sentimientos e intenciones en lugar de tratar de comunicarnos a través de otros. ¿No es así, Lady Eglantine? Ella sonrió y asintió. Ciertamente lo es. Lord Ferdinand, si usted tiene sus propias circunstancias, deseo escucharlas. Puede que no parezca gran cosa, pero tal vez pueda ayudarle. Desconozco los motivos en los que la familia real y el caballero comandante basan sus sospechas, dije, pero aferrarse a ellos no tiene sentido. A Ferdinand solo le interesa la investigación y es más feliz cuando está encerrado en su taller del templo de nuestro ducado. Si le dieran la opción, se escabulliría y pasaría toda una vida inmerso en su trabajo. Eglantine soltó una risita. ¿Es cierto, Lord Ferdinand? Ferdinand me pellizcó la mejilla y suspiró. Depende de la familia real si deciden creerlo, pero no tengo ninguna intención de convertirme en Cent. Por supuesto, convencer a Eglantine no significaba que todos los demás confiaran también en él, pero tener a un solo miembro de la familia real de nuestro lado cambiaría la situación radicalmente. ¿De verdad nunca se te ha ocurrido utilizar tus conocimientos sobre diversos rituales para obtener el Guthriesaid? Preguntó ella, observándolo atentamente. Una sonrisa terriblemente amarga se dibujó en los labios de Ferdinand. Ni por un momento. Todo buen Cent debe renunciar a todo por el bien del país. No tengo ningún deseo de asumir un papel tan agotador. Sé exactamente lo que quieres decir, dije. Convertirte en el Cent te haría estar demasiado ocupado para investigar, ¿verdad? Sería como si yo perdiera mi tiempo de lectura. No proyectes en mí tus propias motivaciones, replicó, haciendo una mueca por alguna razón. ¿Hay otras razones aparte de tener menos tiempo de investigación? Sí, pero me parece que ya no me importan. Entonces supongo que no eran importantes, ¿no? Eglantine miró entre los dos y luego dijo, Lady Rosemaine, tengo una pregunta más para usted. Auclassenberg me informó de que Ehrenfest se negó a realizar otro ritual de dedicación el año que viene como investigación conjunta. En efecto, respondí.
la carga sería demasiado grande para Ehrenfest. Le expliqué que Ehrenfest había necesitado concluir antes su propio ritual de dedicación para poder transportar las herramientas necesarias a la Academia Real, que habíamos tenido problemas cuando a nuestro sumo sacerdote solo se le permitió quedarse el día del ritual, y que preparar tantas pociones de rejuvenecimiento había agotado mucho nuestros recursos. También estaba el hecho de que probablemente tendría que volver a Ehrenfest el año que viene para ayudar con la oración de primavera. ¿Sabes qué pretendía aportar Klassenberg a esa investigación? Pregunté por curiosidad. Eso es lo que el AUB desea discutir. Parecía bastante preocupado por haber sido rechazado antes incluso de que pudieran comenzar las negociaciones. Sin embargo, no se puede ordenar a su templo que proporcione instrumentos divinos para un ritual de dedicación en la Academia Real. Afectaría a la cosecha del año siguiente. Además, como expliqué durante el ritual, la receta de nuestras pociones de rejuvenecimiento no es creación mía. Eglantine miró a Ferdinand, que al parecer había deducido a quién pertenecía la receta, y él respondió a su mirada sin decir palabra. La investigación conjunta entre Ehrenfest y Klassenberg le traía sin cuidado, y no había razón para que prestaran ninguna ayuda. El año que viene, por estas fechas, ya estaría casado con Detlinde, y residiría oficialmente en Arensbach. Además, en lugar de hacer pública su receta para nosotros, era mucho mejor guardársela como carta. Uno no podía tener suficientes seguros contra fallas cuando se trataba de limpiarlo de Detlinde y de evitar la culpabilidad por asociación. Continué, como puede suponer, apoyo el deseo de Klassenberg de ofrecer a la familia real la mayor cantidad de maná posible, pero ¿realmente puede considerarse una investigación para los estudiantes de la Academia Real? Si se pretende hacer de este ritual de dedicación un evento anual en lugar de un proyecto de investigación puntual, necesitaremos al menos que el Templo de la Soberanía preste sus instrumentos divinos y sus sacerdotes, y que la Soberanía prepare pociones de rejuvenecimiento elaboradas con la receta que consideren mejor. Ehrenfest puede proporcionar su sumo obispa y nada más, de lo contrario, la nueva costumbre no duraría mucho. Lo que realmente quería decir era: no quiero dedicar tiempo potencial de lectura a preparar y limpiar después de una investigación que no sirve para nada, salvo para dar maná a la familia real. Pensé que había hecho un excelente trabajo endulzándolo, pero tal vez no. Mientras me daba palmaditas en la espalda, Ferdinand me miró como si fuera una niña mal educada y empezó a frotarse las sienes. Intuyo que he cometido algún tipo de error. De nuevo. Entiendo su perspectiva, Lady Rosemaine, dijo Eglantine. Un acontecimiento anual es mucho más agotador de mantener que un evento puntual. Discutiré todo lo que hemos hablado hoy con la familia real y Aub Klassenberg. Y con eso, nuestra conversación con Eglantine llegó a su fin, y antes de que concluyera la ceremonia de graduación. Yo había venido en respuesta a una convocatoria de Anastasios, pero Ferdinand había venido a petición de la propia Eglantine. El príncipe probablemente lo entendería, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias urgentes, pero no obstante tenía la sensación de que sus celos harían las cosas un poco molestas. Como siempre, el príncipe Anastasio sigue siendo la viva imagen de Wigelieve. Capítulo 568. Préstamo de libros y un lugar para el corazón. Después de despedirnos, salimos rápidamente de la villa de Anastasios. No llevábamos ninguna herramienta mágica para bloquear el sonido, y teníamos a nuestros asistentes con nosotros, así que Ferdinand y yo no pudimos hablar del círculo mágico ni de nada importante. En su lugar, nuestra conversación se limitó a la investigación conjunta. ¿Estás realmente loca?, preguntó Ferdinand. ¿Por qué no terminaste la conversación diciendo que discutirías las cosas con Ehrenfest? La investigación conjunta es un trabajo de estudiantes y no requiere aprobación externa, respondí, repitiendo más o menos lo que había dicho Sylvester. Eso sería lo normal, dijo Ferdinand frunciendo el ceño, pero su investigación conjunta va mucho más allá del ámbito de los estudiantes. Implica a los AUs de los ducados participantes e incluso a miembros de la familia real. Además, con esas condiciones triviales que pones, el ritual se convertirá inevitablemente en un acontecimiento anual. ¿Qué harás después de tu graduación? Melchior ocupará mi lugar como sumo obispo. Hay mucho tiempo para prepararlo. Y luego está el nuevo bebé en camino. Para cuando el nuevo hijo de Sylvester y Florencia,
se matriculara en la Academia Real, Wilfrid probablemente estaría teniendo sus propios hijos. Pensábamos nombrar sumo sacerdote a uno de los asistentes de Melchior después de Harmut, así que, aunque el ritual se convirtiera en algo anual, estaríamos preparados para repetirlo indefinidamente. Aunque, espera, si Wilfrid tiene hijos, ¿no seré yo quien los tenga? Me pregunto cómo me sentiré. No había experimentado el amor, el matrimonio, el embarazo o el parto como Urano, así que no podía ni empezar a imaginármelos. No había mucha distancia entre la villa de Anastasios y el dormitorio Ehrenfest, así que al final nuestro intercambio fue breve. Bien, Ferdinand, cuida tu salud mientras trabajas, le dije. No hace falta que te repitas. Además, si alguien tiene que ser más precavido aquí, esa eres tú. No bajes la guardia ahora que estás más sana. De acuerdo. Bueno. Supongo que la próxima vez que nos veamos será durante la ceremonia de la Unión de las Estrellas de Primavera. ¿Quién puede decirlo? Contestó Ferdinand, sin dar una respuesta clara. Se detuvo un momento, pensativo, y luego murmuró, es más que probable que el Templo de la Soberanía haga algo problemático. Siempre rezo desde el fondo de mi corazón para que no te involucres en tales asuntos, pero he descubierto que no hay palabras que puedan atarte. Puede que no lo parezca, pero estoy haciendo todo lo posible para evitar problemas. No era como si me metiera en problemas por elección propia, simplemente parpadeaba y luego me encontraba atrapada en una tormenta. Pero Ferdinand no lo entendía. Se limitó a mirarme con ojos fríos y dijo, ¿evitar problemas? Es difícil ver en tus acciones hasta ahora otra cosa que no sea meterte de cabeza en ellos. La brecha entre subjetividad y objetividad es ciertamente enorme, comenté solemnemente. En efecto, y harías bien en inclinarte más por lo segundo. Rillarda me había abierto la puerta, así que la atravesé y entré en el dormitorio Ehrenfest. Mientras tanto, Ferdinand seguía por el pasillo hacia la puerta de Arensbach el sexto. Llevábamos capas del mismo color, pero íbamos a sitios distintos. Se sentía extraño. Uf. Por fin he terminado, canturreó Karstedt, rodando los hombros en cuanto estuvimos en el dormitorio. Servir de guardia en una villa real realmente me tensa. Me alegro de que Lord Ferdinand estuviera allí. Resultaba bastante agotador tener que esperar fuera de una herramienta mágica que bloqueaba el sonido y no saber de qué se estaba hablando. Le agradezco mucho que se haya desviado de su camino para protegerme, padre. ¿Cómo está Ehrenfest? Se quedó pensativo un momento y luego dijo, eso debería esperar a que volvamos los dos. Acordamos no traer ese asunto a la Academia Real. Luego, me dio una torpe palmada en la cabeza. ¿A qué viene esto? Has sido la primera de la clase 3 años seguidos, ¿no? Bien hecho. No pude felicitarte mientras estaba de guardia, y ahora es mi única oportunidad. Al parecer, no sería capaz de hablar tan abiertamente una vez que estábamos de vuelta en Ehrenfest. Puede que sea la primera vez que me elogie así, padre. ¿Eso crees? Bueno, mi propio padre está bastante emocionado este año. Tengo que tener cuidado de que no te tire por ahí o te aplaste en un abrazo. Me alegré de que Bonifatius se alegrara tanto por mí, pero tendríamos que estar en guardia. Dejar que se emocionara demasiado pondría en serio peligro mi vida. Esperaba que al menos pudiéramos ir de la mano y caminar juntos como el año pasado, pero tal vez fuera demasiado pedir. Mientras esperaba a que todos volvieran de la ceremonia de graduación, me senté cerca de la chimenea de la sala común y empecé a sumergirme en el segundo volumen de la historia de Fernestine. Tener este tiempo para mí me hizo darme cuenta de que últimamente no había tenido muchas oportunidades de leer, simplemente había estado demasiado ocupada. Karstedt me vigilaba todo el tiempo. ¿Está Rosemaine aquí? Llamó Wilfrid, entrando a toda prisa en la sala común. Había otros estudiantes con él, pero ninguno de los graduados. Estaba a punto de celebrarse una especie de fiesta en su honor. ¿Pasa algo?, pregunté. Lady Hannelore tiene un libro de Dunkelfelger y las ilustraciones de Lord Lestylaut. Ha pedido visitar nuestro salón de té antes de que vuelvas a casa para poder dártelos. También quiere que le prestemos un libro nuevo, pero ¿cuándo es un buen momento para eso?
Ya había revisado el nuevo volumen de Fernestine, así que probablemente podía darlo por seguro. Me moría de ganas de ponerle las manos encima a esos cuentos divinos olvidados que Dunkelfelger había conservado. Cuanto antes, mejor. Pero supongo que mañana sería demasiado pronto. Que sean 2 días a partir de ahora. Enviaré un ordonance de confirmación. De acuerdo. Te lo dejo a ti. Pedí a Brunilde que hiciera todas las gestiones necesarias con Dunkelfelger mientras yo permitía a Muriela leer el segundo volumen de la historia de Fernestine. Una vez terminados el torneo interducados y la ceremonia de graduación, todo el mundo se relajaba. Nadie iba con prisas, y cualquier sensación de urgencia había sido sustituida por una calma relajante mientras todos dábamos la bienvenida al final de otro curso académico. El AUB ha convocado a cada candidato a archiduque a buscar a un asistente y reunirse en una sala de reuniones, anunció uno de los asistentes de Sylvester. Opté por traer a Rillarda y me dirigí directamente allí. Al parecer, la Orden de los Caballeros vigilaba de cerca la sala, lo que explicaba por qué no se nos había pedido que lleváramos guardias propios. Florencia no estaba presente, ya que se estaba recuperando en su habitación. Después de confirmar que todos estábamos presentes, Sylvester comenzó. Pude adivinar que quería interrogarme sobre mi conversación con Eglantine. Empezaré resumiendo los acontecimientos de la ceremonia de graduación, ya que Rosemaine no estuvo allí para verla. El sumo obispo de la soberanía anunció que el círculo mágico que todos vieron durante el giro de dedicación es para seleccionar al próximo Cent. Naturalmente, esto causó un gran alboroto. Al parecer, los del Templo de la Soberanía se habían conmovido bastante al ver aparecer el círculo mágico. Lo habían descubierto en su sala de libros, pero no sabían dónde podía encontrarse ni qué ritual lo activaba. A pesar del entusiasmo del sumo obispo de la soberanía, la mayoría de los nobles asistentes habían dudado mucho de sus afirmaciones. Después de ver lo mucho que se había avergonzado de Clinde durante el giro de dedicación, resultaba difícil creer que ella entre todas las personas fuera la que más cerca estaba de convertirse en la próxima gobernante de Jürgen Schmidt, y desde luego, no ayudaba que, para empezar, la gente confiara y valorara tampoco las palabras del templo. Dicen que pronto llegará el momento en que Mestionora conceda al Cent adecuado una copia del Guthriesaid, continuó Sylvester. Rosemaine, ¿qué dijo Ferdinand sobre ese círculo mágico? Lanzó un suspiro exasperado. Yo tampoco me imagino a esa chica convirtiéndose en la próxima Cent. Dijo que en realidad es para seleccionar a los candidatos a Cent, pero como de Clinde no pudo activarlo correctamente, suspendió el proceso de selección. No es una candidata a Cent. Entiendo. Es bueno saberlo, pero no puedo creer que ese sea realmente el propósito del círculo. A partir de ahí, expliqué el resto de mi discusión con Eglantine. Mencioné que la lealtad de Ferdinand volvía a estar en entredicho y conté cómo me había regañado por intentar limpiar su nombre. Así que la familia real aceptó tu argumento, ¿eh? Es bueno saberlo. También nos cuestionó que investigáramos con Klassenberg. Le dije que no me importaría participar como sumo obispa, pero solo si ellos mismos hacen todos los demás preparativos. También añadí que Eglantine me advirtió que negociara adecuadamente con Klassenberg, pero Sylvester respondió frunciendo el ceño. Agradezco la advertencia. Al día siguiente, Sylvester llevó a toda prisa a Ehrenfest a una Florencia que parecía bastante enferma. Ayudé a Filine a revisar los informes y manuscritos que nos habían proporcionado los estudiantes y decidí lo que pagaríamos por ellos, luego pasé el resto del tiempo leyendo. Si nos disculpan, ahora debemos ir a repetir nuestros rituales. A los estudiantes graduados que habían participado en el ritual de dedicación se les concedía otra oportunidad de obtener bendiciones divinas. Para ello, partieron hacia el auditorio. Al final de los rituales de repetición, la mayoría de los estudiantes que obtuvieron nuevas bendiciones divinas eran aprendices de caballeros que habían estado practicando para obtener bendiciones regulares. En general, era un resultado bastante esperado. Leonore y Alexis obtuvieron protecciones de Angrif, el dios de la guerra, y de Febrice, la diosa del vendaval. Yo también obtuve la protección divina de Heilsmers, informó Lieseleta. Inspirada por todas las veces que me vio curar a otros, había ido curando al aprendiz de caballero en formación para obtener la protección divina que buscaba.
Quizá por eso era tan popular entre ellos. De acuerdo, de acuerdo. Sé que esa no es la razón. Tiene una cara bonita. Los asistentes son siempre tan amables y considerados con las cosas más insignificantes, y se le da muy bien coser y bordar. Su poder de chica se sale de las gráficas. Estaba segura de que podía aprender mucho de ella, pero no iba a renunciar ni a un minuto de mi tiempo de lectura. Obviamente, los libros eran más importantes que ser una dama. Pasó otro día y llegó la hora de la cita con Hannelore. Esperé en nuestro salón de té, dispuesta a entregarle la nueva entrega de la historia de Fernestine, y no tardó en sonar un timbre al otro lado de la puerta. Hannelore había llegado justo a la hora acordada. Le agradezco muchísimo que haya hecho un hueco para reunirse conmigo, dijo. Me doy cuenta de que debe estar ocupada con sus preparativos para volver a casa, pero he estado terriblemente preocupada por el segundo volumen de la historia de Fernestine. Conozco bien ese sentimiento. Yo también siento curiosidad por el libro que ha traído. Yo también me alegro de tener esta oportunidad de hablar con usted, Lady Hannelore. Mientras nos saludábamos, entró su aprendiz de erudita portando 2 gruesos libros de Dunkelfelger y un montón impresionante de obras de arte. Oh, 2 volúmenes. Me ha prestado tantos libros, Lady Rosamine, y esperaba que esto sirviera como disculpa por todo el asunto de los Dieter. Ambos son sobre historias religiosas. Madre también le dio permiso. Oh, qué buena mujer es Lady Sieglinde. Una vez que los aprendices terminaron su intercambio, le indiqué a Hannelore que se sentara. Estábamos tomando té y tarta de mousse de yogur, y probé un poco de cada para empezar nuestra merienda. Estas son las ilustraciones de mi hermano, dijo Hannelore. Ehrenfest puede hacer con ellas lo que quiera. Los aprendices de eruditos hicieron la entrega y yo empecé a revisar las ilustraciones. Había tantas que no podía elegir cuáles utilizar para una historia de Dieter. Me pareció mejor que Wilfrid o Roderick, el autor, tomaran la decisión. Son realmente maravillosas, dije. Mientras seguía mirando las ilustraciones, me di cuenta de que el centro de atención cambiaba de Dieter a mí. Y no solo en pergamino, también había muchas dibujadas en papel vegetal. Al hojear las páginas me pareció que estaba girando. Lestilaut había hecho esencialmente una animación de libro de animación. Veo que este está coloreado, dije, tras vislumbrar pintura en un gran pergamino enrollado. Lo abrí para ver otra pieza más grande que representaba mi giro de dedicación. Tenía los brazos levantados, las mangas ondeantes y la falda hinchada de aire. Adornando mi pelo, tan oscuro como el cielo nocturno, se encontraban numerosas piedras feis que brillaban con luz de todos los colores. Era sin duda un cuadro mío, pero al mismo tiempo no lo era realmente. Casi quería preguntar quién demonios se suponía que era. Mis asistentes me miraron con los ojos muy abiertos y murmuraron entre ellos. Lady Hannelore. Esta es una ilustración de mi práctica de giro, ¿verdad? Pregunté entrecortadamente. Es así como le pareció a Lord Lestilaut. Esperaba que me dijera que solo le habían fascinado las brillantes piedras feis y que había utilizado a otra persona como modelo, pero en lugar de eso. Le pareció tan hermoso tu singular giro de dedicación que se sintió obligado a capturarlo en cuanto pudiera. Yo estaba tan concentrada en mi propio giro que me perdí tu exhibición, un hecho que lamento incluso ahora. Según Hannelore, después de despedirme, todo el mundo empezó a hablar de la tensión con la que había presenciado mi giro. Naturalmente, ella se había visto arrastrada a la conversación. Realmente es una pena que mi sincronización sea tan mala, concluyó. Entiendo, fue mi respuesta a medias mientras volvía a enrollar el pergamino. Realmente no parecía un cuadro mío, y pensar que lo había creado Lestilaut me hizo sentir un poco avergonzada. O tímida, tal vez. Algo me dice que debería sellar esto. No estoy segura de por qué, pero se siente peligroso. ¿Podría ser que a Lord Lestilaut le guste el giro de dedicación en general?, pregunté. Tal vez, respondió Hannelore. Una vez pintó el giro de Lady Eglantine, así que no descartaría la posibilidad. Fue un alivio oírlo. Si un cuadro mío era tan bello, uno de Eglantine debía de ser realmente impresionante.
Me gustaría mucho ver ese cuadro en algún momento, dije. Y por favor, dile a Lord Lestilleaut que le estoy muy agradecida por haberme retratado tan bellamente. Por supuesto. Hablando de giros de dedicación, el de este año fue ciertamente dramático. La diosa de la luz cayó inconsciente. Como dios de la oscuridad, Lord Lestilleaut debe haber estado muy conmocionado. Oh, definitivamente. Él tampoco esperaba que ella cayera hacia él de esa manera. Era costumbre en Jürgen que una mujer adulta solo se soltara el pelo cuando estaba en la cama, lo que la convertía en un privilegio exclusivo de su marido y asistentes. Esto había puesto las cosas especialmente difíciles al Lestilleaut. Detlinde no solo se había deshecho vergonzosamente el peinado, en público, sino que además casi se había desplomado sobre él. Había querido ayudarla, pero no estaba seguro de si era aceptable tocarla cuando se encontraba en semejante estado y su prometido por decreto real estaba tan cerca. ¿Reconociste el círculo mágico que apareció? Preguntó Hannelore. El sumo obispo de la soberanía dijo que su propósito es elegir al próximo Cent. Me han dicho que en el archivo subterráneo hay documentos más detallados al respecto. Tal vez podrías buscarlos durante la próxima conferencia de archiduques. La familia real también los necesita. Por razones obvias, opté por no mencionar que Ferdinand era mi fuente o que Eglantine me había interrogado. Hannelore asintió. Parece que estaremos muy ocupados durante la conferencia de archiduques. Hablando de eso, ¿cómo les va a Lord Lestilleaut y a los demás de su ducado? Oí a muchos criticar su rendición durante el torneo interducados. Mi hermano se sintió muy decepcionado por la confiscación de gran parte de su arte, y los caballeros se han vuelto muy tranquilos desde que madre los regañó. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Para ser sincera, la vida me ha resultado mucho más fácil últimamente. Probablemente exageraba un poco, pero me alegraba saber que le iba bien. Hannelore continuó: estoy deseando leer el segundo volumen de la historia de Fernestine cuando vuelva a casa. El primer libro terminó con su encuentro con el príncipe y su felicidad después de años de abusos. Tengo muchas ganas de verla prosperar. Al ver su sonrisa optimista, se me encogió el corazón. Lo siento, Lady Hannelore. En este volumen, cuando Fernestine está más feliz, la separan del príncipe y recibe un decreto real que le ordena casarse con otro hombre. Pero no te preocupes, la historia continuará en un próximo volumen. No es que te vaya a contar nada de esto. Quiero que lo experimentes por ti misma. Me ha encantado Historias de Amor de la Academia Real y estoy impaciente por ver cómo continúa la historia de Fernestine, dijo Hannelore. Hablando de eso, Lady Rosemaine. ¿De qué clase de hombre se ve enamorada? Recuerdo que una vez mencionó su aprecio por los hombres con grandes mentes que nunca se rinden, pero deseo saber más. Esto es algo nostálgico. Creo que no había tenido una conversación así desde mis días como Urano. Mi respuesta sincera fue que no me importaba lo más mínimo el romanticismo, pero decir eso sería como pedir que me echaran de la sociedad femenina. En este tipo de conversaciones, la empatía y el intercambio de secretos eran fundamentales. Lady Rosemaine, usted dijo que sus padres eligieron a Lord Wilfrid como su prometido, ¿verdad? ¿Hay algún otro hombre que considere más ideal o más cercano a su corazón? Supongo que tendré que mentir, ¿no? Fácil. En la Tierra, me inventé un enamoramiento completamente imaginario para asegurarme de que una amistad mía iba bien. Durante mis días como Urano, mi falso interés amoroso siempre me había salvado el pellejo cuando la novia de Su suponía que estaba atraída por él. En un momento así, lo mejor era modelar tu enamoramiento imaginario en alguien que tu interlocutor no conociera. Si usabas a un chico conocido, corrías el riesgo de que sumaran 2 más 2 y empezaran a correr rumores, y si creabas a una persona completamente nueva, tarde o temprano ibas a tropezar. Y lo más importante era concluir con aunque apenas saben que existo. Entonces, ¿quién será mi modelo? Probablemente debería ser alguien muy oscuro, ya que todos mis asistentes están al alcance del oído. Cualquiera involucrado en la Academia Real está automáticamente fuera, pero excluir a los nobles no me deja muchas opciones. Supongo que Lutz o Fran funcionarían. Mantén esto en secreto, pero,
aunque estoy prometida a Wilfrid, hay alguien a quien aprecio mucho más, susurré. Los ojos de Hannelore se abrieron de par en par. ¿Hay alguien? Sí. Hay alguien que me ha apoyado desde que era joven, incluso antes de mi bautismo. Siempre me ha salvado cuando me deprimía o estaba a punto de abandonar. Ahora nos resulta mucho más difícil vernos, pero, aún así, la promesa que nos hicimos permanece firme en mi corazón. Por supuesto, que esto quede entre nosotras. Hannelore movió la cabeza asintiendo con entusiasmo. ¿Qué clase de hombres le gustan, Lady Hannelore? A mí. Bueno, los hombres que son lo opuesto a mi hermano. Él casi nunca escucha mis opiniones. Miró a su alrededor con timidez y se llevó un dedo a los labios. Pero manténlo en secreto. Todos sus asistentes la miraban con expresión conmovedora, pero yo comprendía perfectamente cómo se sentía. Y así, aprovechando mi experiencia de los días como Urano, me las arreglé para entablar posiblemente la parte más importante de las conversaciones entre chicas: compartir secretos. Nuestra fiesta del té terminó un rato después, y yo salí de allí con 2 libros nuevos en mi poder. ¡Guau! Manejé el día de hoy perfectamente, ¿no? Ni un solo error. Mi socialización en la Academia Real había terminado, y con eso, regresé a Ehrenfest. Capítulo 569, Lady Detlinde. Una vez concluida la ceremonia de graduación, los estudiantes abandonaban la Academia Real y regresaban a sus hogares. Esto ocurría en todos los ducados. Incluso en Arensbach, el equipaje se llevaba a la sala de teletransporte del dormitorio pila tras pila. Lady Detlinde, llamó Martina, una aprendiz. Todo está listo. ¿Nos vamos a casa? Detlinde miró a través de la sala común, con el ceño fruncido en una clara muestra de insatisfacción. Soy un estudiante que se gradúa. Al igual que Fatier, mi intención es quedarme en la Academia Real hasta el último momento. Recuerda que mi ceremonia fue interrumpida injustamente. Después de gastar demasiado maná durante su giro de dedicación, Detlinde había quedado inconsciente durante 2 días. Y en cuanto despertó, empezó a despotricar furiosamente de que las artimañas de Lady Rosemaine habían arruinado su preciada ceremonia de graduación. Martina recordó cómo ella y los demás asistentes se habían esforzado por animarla informándola de las palabras del sumo obispo de la soberanía. Ha dicho que estás más cerca de ser la próxima Saint, habían gritado. Y naturalmente que sí. Aparte de eso, era un privilegio para los estudiantes que se graduaban permanecer en el dormitorio hasta el final del curso académico, pero pocos querían que la siempre egoísta Detlinde se quedara. Su presencia obligaría a los demás alumnos a ser demasiado considerados, y sus seguidores de cursos inferiores no podrían volver a casa. Además, con el fallecimiento del archiduque, tenía mucho que hacer en Arensbach. Por encima de todo, nadie quería que causara más problemas en la Academia Real de los que ya había causado. Al fin y al cabo, el hecho de que causara problemas afectaba a nuestras notas como asistentes. Martina intercambió una mirada con sus compañeras. Tenían que pensar en una forma de levantar el ánimo de Detlinde. Pronto se presentó la propia Fatier. Comprendo perfectamente su deseo de quedarse, Lady Detlinde, pero su presencia aquí dificultará la marcha de los de primer año. Si es posible, le pedimos que vuelva a Arensbach para recibir sus saludos. Martina asintió. Si les estás esperando, seguro que todos se apresuran a volver a casa. Detlinde esbozó una sonrisa de satisfacción y se dirigió a la sala de teletransporte. Vaya. Supongo que no podemos tener a los de primero esperando eternamente en mi honor. Muy bien. Profesora Fraularm, ocúpese de los asuntos en mi ausencia. La asistente principal de Detlinde se apresuró a su lado, mientras los demás asistentes trabajaban juntos para eliminar cualquier posible distracción. Ya hemos hecho nuestro mayor trabajo, dijo Martina con un suspiro de alivio. De algún modo habían convencido a Detlinde para que partiera a la hora prevista. Sus asistentes adultos esperarían su llegada al otro lado del teletransportador, lo que significaba que los que seguían en la Academia Real podrían descansar mientras empaquetaban sus pertenencias. Martina continuó, Fatier, tienes la misma edad que Lady Detlinde, ¿verdad? Por favor, pasa estos próximos días con tranquilidad.
También tienes que hablar con tu prometido, imagino. Y tú eres de 5º año, respondió ella, lo que significa que tendrás un año entero de paz aquí en la Academia Real. Debo expresar cierta envidia. Eso dices tú, pero llegaste tarde para convertirte en su asistente y debes casarte con otro ducado la próxima primavera. Yo preferiría eso. Martina había recibido instrucciones de su padre de unirse a la facción de Lady Georgina inmediatamente después de su bautismo, por lo que apenas había tenido tiempo para relajarse. Además, como era la favorita de Detlinde, la próxima Aub, le sería difícil escapar a otro ducado mediante el matrimonio. Además, continuó, padre ya me está buscando un pretendiente en Arensbach. Debe considerar que nuestro deber como rama de la familia archiducal es apoyar a Laud. Por supuesto. Tu padre pertenecía a la familia archiducal, ¿verdad? En Arensbach, en cuanto cambiaba el Laud, los demás candidatos a archiduque eran degradados a archinobles, pero eso no ocurría en Berkestock. Habría sido candidato a archiduque en otro ducado. Una verdadera lástima. De hecho, Martina había intentado en muchas ocasiones imaginarse siendo miembro de una familia archiducal con sus propios asistentes, en lugar de una archinoble obligada a servir a otra. Pero ahora rechazaba esa fantasía. No la considero tal, dijo. Mi madre es de Frembeltar. Pertenecer a una familia archiducal podría haberme costado la vida. Durante la purga que siguió a la guerra civil, muchas de las familias archiducales de los ducados perdedores habían sido ejecutadas. Eso lo sabía todo el mundo. Fremeltag había perdido a su pareja archiducal y a la pareja que debía sucederles, mientras que el hijo de la tercera esposa, un niño que nunca se había involucrado en política, fue asignado para gobernar en su lugar. Mientras tanto, la segunda esposa de Arensbach, de Berkestock, fue ejecutada. Sus 2 hijos se salvaron tras muchas súplicas del archiduque, pero aún así fueron degradados a archinobles. Según tengo entendido, dijo Fatier, debido a la purga, el hijo de Lady Georgina, Lord Wolfram, era el único candidato a archiduque varón que quedaba en Arensbach. Sin embargo, desconozco los detalles. Solo me convertí en asistente tras su repentino fallecimiento, cuando Lady Detlinde fue elegida para ser la próxima Aub. Fatier era un archinoble del viejo Berkestock, que ahora estaba bajo la dirección de Arensbach. Durante ese tumultuoso periodo, nadie había sabido cómo sería tratado su ducado. No es de extrañar, pues, que supiera tan poco sobre las circunstancias de Arensbach. También era probable que hubiera dudado en cuestionar la muerte del hermano mayor de su lady. Martina buscó en sus recuerdos. Tras la purga, Georgina había reunido una fuerza para oponerse a la primera esposa de Arensbach, con Wolfram en su núcleo. Para incorporar a la facción de la segunda esposa, había concertado un matrimonio entre su hija Alstede y Blasius, uno de los hijos de la segunda esposa que había sido degradado a archinoble. Su hijo sería adoptado por la familia archiducal como hijo de Georgina. En el momento de mi bautismo, Lady Georgina no tenía mucho poder, dijo finalmente. Un ducado medio como Ehrenfest no podía proporcionar mucho apoyo, y muchos dudaban de que Lord Wolfram se convirtiera en el próximo archiduque, a pesar de que era el único candidato masculino. Una vez que quedó claro que la primera esposa buscaba la adopción de su propia nieta, la división de facciones fue inevitable. ¿Y te pidieron que sirvieras a Lady Detlinde en ese clima político?, preguntó Fatier, claramente sorprendido. ¡Qué atrevimiento! Al contrario. Era una maniobra noble habitual. Me reí entre dientes. Padre no me recomendó a Laud como posible asistente de Lady Detlinde, sino que simplemente me dijo que me uniera a la facción de Lady Georgina. Pero no te equivoques, se aseguró de tener hijos también en la facción de la primera esposa. Solo me eligieron para apoyar a Lady Georgina porque, como ya he mencionado, mi madre era de Frembeltar. En realidad, había muchas razones por las que Martina había sido enviada a la facción de Georgina. Una, la hermana menor de Georgina se había casado en Frembeltag, y su marido se había convertido en su Aub. 2. La primera esposa de Arensbach era de un ducado vencedor, lo que habría hecho más complicado unirse a su facción. 3. La hermana mayor de Martina, Aurelia, que ya había sido enviada a la facción de Georgina, no había enviado ninguna información significativa. Además,
Martina estaba en edad de convertirse en la segunda esposa de Wolfram o en la asistente de Detlinde. Para ser sincera, habría agradecido que mi hermana mayor fuera un poco más competente, dijo Martina. Es tan mala obteniendo información e interactuando con los demás que incluso eligió ser caballero en lugar de erudita. Una decisión comprensible, respondió Fatih. Por lo que recuerdo, Aurelia rara vez hablaba, y siempre llevaba una expresión tan estricta e intimidante. Me han dicho que se casó con uno de los hijos del comandante de los caballeros de Ehrenfest. ¿Cómo se encuentra? La expresión en reposo de Aurelia era ciertamente fría, y tenía unos ojos muy afilados, pero quien pensara que estaba bien dotada para convertirse en caballero estaba muy equivocada. Muchos daban por sentado que era deliberadamente distante, incluso su propio padre decía que era de todo menos linda, cuando en realidad era una cobarde reclusa. Junto a su hermana Martina, Aurelia había experimentado una gran animosidad debido a que su madre procedía de un ducado perdedor. Su personalidad tímida y su aspecto intimidatorio la habían condenado, lo que a su vez había inspirado a Martina a mostrarse siempre alegre y jovial. Estos esfuerzos por parecer más simpática acabaron dando sus frutos. Ahora no solo gozaba del favor de su padre, sino también de Georgine y de Tlinde. Lady Georgine incorporó la facción de la segunda esposa a la suya propia, continuó Martina, pero justo cuando todos empezaban a pensar que Lord Wolfram sería el próximo Aud, falleció en un repentino e inesperado accidente. Naturalmente, todo Arensbach había entrado en pánico. La muerte de Wolfram había significado que Detlinde era la única candidata a archiduque que quedaba. Los que ya se habían casado en otros ducados o habían sido degradados a archinobles no podían volver. El problema para muchos era que Detlinde nunca había recibido la educación adecuada. Además de eso, Lady Leticia fue acogida por Drewanchel, ¿correcto? Preguntó Fatih. Lo recuerdo bien. Parecía que el poder había vuelto a la primera esposa, pero entonces todo el mundo se levantó para apoyar a Lady Georgine, que tanto había hecho por salvar el viejo Berkestock. Alrededor de la época en que Lady Leticia llegó a Arensbach, la primera esposa enfermó repentinamente y sucumbió a su mala salud. Posteriormente, Georgine ocupó su lugar como primera esposa. Fatih continuó, Lady Georgine fue realmente considerada con el viejo Berkestock. Trabajó incansablemente para que esas dos parejas no se vieran separadas por disputas internas. Fue porque me sentí tan inspirada para recompensarla que decidí servir a Lady Detlinde. Entiendo, respondió Martina con una fina sonrisa. En Arensbach, la mayoría creía que Georgine había salvado los matrimonios de Aurelia y Bettina caritativamente y en nombre del amor. Pocos se daban cuenta de que las dos muchachas eran en realidad espías enviadas para recabar valiosa información sobre Ehrenfest. No es que mi hermana haya obtenido alguna. Se casó con la familia del caballero comandante de Ehrenfest, pero incluso ahora es completamente inútil. Gracias a Dios por Lady Bettina. En un giro problemático de los acontecimientos, Aurelia no había enviado ninguna información a Arensbach, ni había formado conexiones con los nobles que Georgine sugirió. Se limitó a mantenerse al margen. Incluso cuando Martina la visitó para la ceremonia de compromiso de Detlinde, se negó a reunirse con ella, aunque aún no se sabía si había sido por voluntad propia o por la del archiduque y el comandante de Ehrenfest. Ni siquiera el envío de cartas dio resultado. Aurelia solo hablaba de asuntos triviales, como lo bien que la trataban. ¿En qué está pensando? Es inútil vaya donde vaya. Martina tenía tan buena relación con Detlinde que le habían ordenado permanecer a su lado, por lo que le resultaba difícil reunir información sobre otros ducados en la Academia Real. Esperaba que Aurelia la compensara en Ehrenfest, pero las cosas aún no iban muy bien. Entonces, Martina, ¿por qué elegiste servir a Lady Detlinde? Fatih preguntó. Por órdenes de tu padre, supongo. Lady Georgine lo dispuso, no mi padre. Martina se había unido a la facción de Georgine tras su bautismo, siguiendo las instrucciones de su padre, e inmediatamente comenzó a reunir información y a tratar a todo el mundo con la mayor cortesía. Georgine no tardó en darse cuenta. Las chicas honradas y trabajadoras me parecen encantadoras, le había dicho. Conviértete en asistente y sirve a Detlinde. Aunque mi verdadera intención era convertirme en erudita y servir a Lord Wolfram o a la propia Lady Georgine.
Aún así, Martina desechó su deseo y aceptó la instrucción con una sonrisa, decidiendo que era la forma más inteligente de vivir. Ese mismo día, comenzó a entrenarse como asistente a las órdenes de un noble que le había asignado Georgine. Martina, naturalmente, informó de la situación a su padre, que alabó a su hija por echar raíces tan profundas. Sin embargo, en cuanto comenzó su entrenamiento, se dio cuenta de que todo era un artero plan de Georgine para controlar el flujo de información y evitar que se presentaran quejas contra la situación. El padre de Martina pronto se irritó porque apenas recibía información, se lamentó de que su hija sirviera a la humilde Detlinde e incluso empezó a maldecir el nombre de Georgine, llamándola la Chamabarein de Ehrenfest. Considero que Georgine tiene excelentes dotes políticas, dijo Fatih, y luego suspiró. Simplemente desearía que hubiera sido un poco más estricta a la hora de educar a Lady Detlinde. Martina estuvo de acuerdo, pero también salió en defensa de Georgine. Los otros hijos de Lady Georgine, Lady Alstede y Lord Wolfram, eran mucho más normales como candidatos a archiduque. Lady Detlinde parece ser un caso especial. El deber de Martina y los demás asistentes era evitar que Detlinde cayera demasiado bajo a los ojos de otros ducados. Se esperaba de ellos que la apoyaran y la guiaran durante su graduación sin problemas, tareas que Martina consideraba mucho más difíciles que la simple recopilación de información. Martina suspiró. Lady Detlinde no podía pedir un modelo mejor que Lady Georgine. Entonces, ¿cómo acabó siendo tan increíblemente desconsiderada? Es alucinante. En cierto modo, debe de ser agradable vivir en una ignorancia tan estupenda, entonó Fatih. En efecto, por muchos cuidados que le prestaran sus asistentes, Detlinde seguía siendo una fuerza imparable del caos. Todos los años se las había arreglado para causar problemas con algún que otro acto innecesario. Lo peor de todo eran los comentarios groseros y despreocupados que había hecho durante las fiestas del té, cuando sus asistentes eran incapaces de detenerla. Fatih continuó, este año era su gran final, un último castigo que debíamos soportar. Cualquier esperanza a la que me aferraba se me escapó de las manos como arena, y aunque también era mi propia ceremonia de graduación, no pude reunir ni una pizca de alegría. Al derrumbarse durante su giro de dedicación, Detlinde había provocado una vergüenza sin precedentes. Sus asistentes no habían pronunciado palabra durante el almuerzo posterior, el comedor de Arensbach había quedado sumido en el silencio. Luego, mientras se preparaban para la ceremonia de la tarde, llegó una orden de la familia real. Ferdinand iba a ser interrogado sobre la situación de su prometida. Estaba claro para todos que iba a ser reprendido a conciencia. Aunque el templo de la soberanía facilitó las cosas, dijo Martina. Durante la ceremonia de la tarde, el sumo obispo de la soberanía había anunciado que el círculo mágico que todos vieron durante el giro de Detlinde era para elegir al próximo Cent, lo que significaba que ella era apta para el papel. A partir de ahí, la discusión de Arensbach sobre la ceremonia de graduación se había trasladado al círculo mágico y a la revelación de que había un futuro Cent entre ellos. No podían hablar de cómo uno de sus propios candidatos a archiduque había cometido un grave y vergonzoso error que nunca podría deshacerse, pero sí de cómo, al hacer aparecer el círculo, había logrado algo de lo que ni siquiera la familia real era capaz. Todos hicieron caso omiso rápidamente del informe que Ferdinand dio a su regreso de hablar con la familia real, que, en realidad, ella no había logrado activar el círculo, y por tanto, no podía ser considerada candidata a Cent. Lord Ferdinand dijo que ella nunca gobernará Jorgenschmidt, pero eso nos importa poco, dijo Martina. Arensbach no fue reprendida por la familia real. Ahora, debemos hacer todo lo posible para ocultar la vergüenza de nuestra lady. Cierto, coincidió Fatih. La prioridad es evitar más problemas en la Academia Real. De vuelta en Arensbach, lejos de los ojos exigentes de otros ducados, podemos hacer desaparecer cualquier problema. Además, a partir de ahora, las tareas de vigilancia y apoyo a Lady Detlinde recaerán en Lord Ferdinand. Por fin se nos quita un peso de encima. Martina y Fatih soltaron una risita. No importaban las circunstancias, Detlinde se había graduado, y eso las hacía más felices que nada. Apenas unos días después de que Martina regresara de la Academia Real, Detlinde fue citada en casa de Georgine. Mi madre quiere hablar de mi futuro ahora que soy candidata a Cent, explicó. Oh,
¿Lady Georgine terminó la mudanza mientras estábamos en la Academia Real?, preguntó Martina, sorprendida de que hubiera actuado con tanta rapidez. Pensé que se quedaría en la residencia archiducal hasta que terminaras de teñir la magia fundacional. El Aub había fallecido a finales de otoño, pero Detlinde había estado demasiado ocupada en la Academia Real para teñir la fundación con su maná. Por eso seguía viviendo en el edificio anexo para candidatos a archiduque. No hay ni un solo miembro de la familia archiducal en el edificio principal. ¿Está bien así? Despejen la sala, ordenó Georgine, así que Martina y los demás asistentes se dirigieron a una zona de espera. Por el camino se cruzaron con varios nobles. Cada vez había más caras desconocidas deambulando por la villa, pensó Martina. ¿Eran los nuevos asistentes de Lady Georgine?, preguntó. Uno de los hombres tenía una prótesis mágica en la mano izquierda, respondió Fatier. Tal vez sea otro asistente que invitó desde el viejo Berkestock. No pude verle la mano desde donde estaba, su capa le estorbaba, pero... ¿Una prótesis? ¡Qué raro! Debe haber sido gravemente herido y no ha tenido tiempo de curarse. Los caballeros no eran ajenos a la batalla, así que no era raro ver a uno con una prótesis de herramienta mágica en lugar de una mano o un pie, pero aquel hombre parecía ser un erudito. No era habitual, pero había muchos en el viejo Berkestock que se habían lanzado a violentas batallas durante la guerra civil. Tal vez se había visto envuelto en la purga que siguió. No estoy segura de por qué Lady Georgine aceptaría a alguien que necesita una prótesis, murmuró Martina. Vaya. ¿Cuestiona su voluntad? En absoluto. Solo me siento un poco triste por lo que viene y deseo distraerme. Todos intercambiaron miradas y sonrisas parciales. Para evitar que Detlinde causara problemas en la Academia Real, se le había ocultado mucha información, pero eso no podía seguir así. La reunión de hoy era presumiblemente para que Georgine pudiera revelar la verdad. Martina ya podía imaginarse lo disgustada que se iba a poner Detlinde cuando supiera que solo era una AUP temporal y que, tras su matrimonio con Ferdinand, un decreto real la obligaría a adoptar a Leticia. Y cuando un noble se sentía extremadamente frustrado, sus asistentes solían ser el blanco más fácil. Martina no podía evitar sentirse deprimida por lo que estaba por venir. Hablando de eso, dijo Fatier, ¿recuerdas lo contenta que estaba Lady Detlinde por convertirse en la próxima Cent? ¿Crees que aceptará ser AUB interina en estas nuevas circunstancias? Independientemente de su respuesta, puedo decir con toda certeza que nunca se convertirá en la próxima Cent. Arensbach necesita un AUB, y no es que tengamos el Gutriseit a mano. Todos habían pasado tanto tiempo elevándola, pero eso solo era para que fuera más fácil tratar con ella. Ni uno solo de ellos creía realmente que pudiera ser la próxima Cent. En sus mentes pesaba más el futuro del ducado. Fatier suspiró. Es preocupante que Arensbach solo tenga a Lady Detlinde y Lady Leticia como candidatas a archiduques. Sí, pero una vez que Lady Detlinde y Lord Ferdinand estén casados, también podrán adoptar a Lady Benedicta, dijo Martina, recordando una discusión que había oído. Eso nos dará uno más. Benedicta había nacido entre Blasius, hijo de la anterior segunda esposa, y Alstede, la hija mayor de Georgine. Actualmente era archinoble, pero como hija de dos antiguos candidatos a archiduque, seguro que cumplía los requisitos de maná para volver a subir de estatus. El plan original era que Lady Georgine y Aub Arensbach adoptaran a Lady Benedicta y la introdujeran en la familia archiducal tras ser bautizada como hija de Detlinde y Ferdinand, pero, por supuesto, el Aub falleció entonces. Necesitamos más candidatos a archiduques para estabilizar nuestra facción, y Lady Benedicta seguramente tiene la capacidad de maná y la educación necesarias. Como mínimo, debería ser más fiable que Lord Ferdinand, nacido en Ehrenfest de madre desconocida, o Lady Detlinde, que es, bueno, Lady Detlinde. Georgine y el actual Aub Ehrenfest eran descendientes de Gabriele, lo que significaba que tenían mucho maná, pero Ferdinand era un candidato de última fila hasta la médula. Ni Detlinde ni Martina podían percibir su maná, así que, en el mejor de los casos, se encontraba en el extremo inferior de los archinobles. Martina y Fatier volvieron a reírse, pero esta vez habló una asistente adulta que no había ido a la Academia Real. Vaya, dijo, con una mano curiosa en la mejilla.
Hemos descubierto que Lord Ferdinand es mucho más hábil de lo que esperábamos. Los eruditos hablaban alegremente de la cantidad de trabajo administrativo atrasado que quemó. Ah, sí, preguntó Martina. Aún así, añadió Fatié, ser capaz de hacer papeleo no es lo mismo que tener abundancia de maná. Esperemos que su matrimonio con Lady Detlinde se produzca pronto para que tengamos más gente disponible para suministrar maná. Los Jeeves lo están pasando mal. Su inocente conversación continuó hasta que sonó la campana de llamada, momento en el que todos los asistentes se pusieron en pie de un salto. Martina entró temerosa en la habitación de Georgine, esperando lo peor. Pero Detlinde parecía contenta. Georgine también lucía una leve sonrisa, sugiriendo que su conversación las había satisfecho a ambas. Bueno, madre, si me disculpas. En efecto. Que se haga. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.